Amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, amados. Bueno, ya el hermano Marlon me presentó y aquí estamos para dar inicio a una nueva enseñanza sobre este tema tan importante, tema que se desconocen muchos en estos tiempos, sobre guerra espiritual avanzada. El tema que traemos en esta tarde, en esta noche de viernes, es territorio de confrontaciones versus guerra en el segundo cielo. Así que a todos los que toman nota, a todos los que van a ir apuntando, escribiendo, para que no se nos olvide nada. Gloria sea el nombre del Señor. Estamos también a través de la página del ministerio, ya que muchos hermanos nos han pedido que a través de Facebook, a través de YouTube, estemos subiendo estas enseñanzas que son de suma importancia para la iglesia en general. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Cuando hablamos de territorio o de guerra espiritual en el segundo cielo o terreno de confrontaciones, enseguida viene a nuestra mente un lugar físico. Un lugar, ya que el mundo físico está dividido por territorios, lugares, países, ciudades, etc. Bueno, al igual que en el mundo físico, el mundo espiritual está compuesto por lugares específicos, territorios, donde opera el enemigo y también donde vive Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, cuando hablamos de este tema, tenemos que analizar y ver qué es lo que estudia el mundo físico. El mundo físico se divide, como les decía, en territorios, en países, en lugares. Y esto, quien se encarga de esto específicamente es la topografía. La topografía viene del griego que significa topos. Del griego topos, que significa lugar. Y el prefijo que quiere de grafía, que quiere decir descripción o tratado. Es ahí donde la topografía, ya todos sabemos que dividió al mundo y existen los mapas, existen todas las cosas que existen para nosotros conocer el mundo en que vivimos. Así también el mundo espiritual está compuesto por lugares, como les decía. Bendito sea el nombre del Señor. Estos lugares, en el caso del segundo cielo, que es el que nos vamos a referir hoy, son territorios o lugares de confrontación donde el enemigo actúa, el enemigo con sus seguidores, con sus demonios, ángeles caídos y espíritus malignos. Tenemos que también dejar claro que existen varias jerarquías de demonios o espíritus malignos. Quiero ir suave para que podamos entender, porque a mí me gusta mucho la predicación y a veces me acelero un poquito, y los hermanos que están, a veces les cuesta trabajo entender o anotar algo. Por eso quiero ir un poco más despacio, para que puedan entender, para que puedan anotar si necesitan anotar algo. El enemigo, antes de pecar, él vivía en la misma presencia de Dios. Él era uno de los encargados de la alabanza, de la adoración. Dice la palabra de Dios que él era el lucero resplandeciente de la mañana, un querubín muy hermoso, muy lindo. Lo describe también Ezequiel, donde fue creado con materiales preciosos, hasta que se halló maldad en su corazón. Cuando el enemigo, Dios, descubre la maldad de Satanás, él lo echa por tierra, pero lo echa por tierra, lo echa del tercer cielo, de la presencia de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque todos sabemos que el tercer cielo es la presencia de Dios. Allí
En el tercer cielo habita todo lo santo, lo puro. Allí no puede haber pecado, allí no puede haber mentira, allí no puede haber en el tercer cielo. Después más adelante vamos a estudiar otros temas que van aledaños a este, que nos dan una luz más cercana, ya que nosotros, la Biblia nos contempla que hay 3 cielos, pero dentro de esos 3 cielos existen 7 lugares específicos donde cada lugar tiene un significado, donde cada lugar, pero eso va a ser más adelante. Ahora vamos a enfocarnos en el tema de hoy, territorio de confrontaciones y guerra en el segundo cielo. En Isaías 14:12 vemos cómo dice la palabra que en esta lucha que hubo en el cielo, Satanás cayó. Dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y ahí describe una serie de cosas el libro de Isaías. Satanás y todos los demás ángeles caídos. Existen 3 tipos de huestes de maldad: ángeles caídos, espíritus de maldad y demonios. Dios está poniendo en mi corazón que posible la próxima clase sea sobre este tema, porque a veces nosotros se nos ha enseñado que los ángeles caídos pasaron a ser demonios. No, los ángeles caídos son una cosa, los espíritus de maldad son otra y los demonios son otra. No son la misma persona, y tienen diferentes formas de operar en el ser humano y en el mundo. En otra clase, si Dios nos lo permite, la próxima clase vamos a estar hablando de esto, porque yo estaba estudiando sobre esto y me llamó mucho la atención. Gloria a Dios. Y debemos de saber todas las estrategias del enemigo. Satanás cayó del tercer cielo y se le dio potestad, se le dio jurisdicción. La jurisdicción es la potestad o el dominio que tiene una persona, un gobernante, para gobernar en cierta región, en cierto sitio, en cierto lugar. Ya sabemos que el mundo físico, los presidentes de los países gobiernan en su territorio, ellos tienen jurisdicción en su territorio. Pudiéramos decir en provincias, en departamentos, en estados, hay también gobernadores que dirigen provincias, departamentos y estados. Ellos tienen jurisdicción en su territorio, fuera de su territorio no tienen jurisdicción. Así el enemigo tiene jurisdicción en el segundo cielo. El segundo cielo es mencionado en varias ocasiones en la Biblia. Debemos de analizar bien la palabra. Todos sabemos que nos dice en Efesios 6:12, cuando el apóstol Pablo está hablando que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra regiones celestes, cuando la traducimos, su significado es por encima del cielo, por encima de este primer cielo, es donde está ubicada el territorio específico de las regiones celestes. Las regiones celestes es el lugar donde opera el enemigo y sus demonios específicamente. Ahí hay una constante batalla entre el bien y el mal, entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de las tinieblas, donde el enemigo quiere imponerse, donde el enemigo quiere hacer de las suyas. La palabra nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 2, nos dice así: en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí vemos y analizamos rápidamente cómo Satanás es el príncipe de la potestad del aire.
Cuando se refiere a potestad del aire, es que Él es el príncipe, el que reina. Él es el principal, el primero, el que comanda su ejército, el que dirige su ejército en la potestad de los aires, es decir, encima de nuestro cielo, encima de las nubes, del cielo que nosotros vemos, de la lluvia, de todo lo que vemos, y debajo del tercer cielo, es decir, en el segundo cielo, en este lugar intermedio que se le ha llamado potestad del aire. Dice el apóstol Pablo que Satanás es el príncipe de este lugar, el que opera en este lugar. Ahí es a donde está el territorio de sus confrontaciones, de sus guerras, de sus luchas y de todo lo que nosotros podemos discernir a través de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros habíamos estudiado en clases pasadas cómo los diferentes rangos, los principados, cómo operan los principados, las potestades, los gobernadores y las huestes celestiales de maldad. Todos sabemos que los principados son aquellos espíritus o príncipes jerárquicos que tienen jerarquía, ejercen dominio sobre los países, sobre las naciones. Cada principado, cada país tiene un principado. En clases atrás lo vimos, que este principado opera en ese país, en esa región específica. Este principado influencia, este principado es el que gobierna, claro, gobierna al ejército del mal, gobierna a los hijos de desobediencia, como decía el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 2. Antes, cuando nosotros estábamos en desobediencia, este espíritu de Satanás y de estos príncipes opera o dirige o guía a los hijos de desobediencia. Es decir, los que están en obediencia no se rigen por ese principio. Jesús dijo bien claro, aunque nosotros vivimos en este mundo, nosotros estamos aquí, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial, nuestra ciudadanía es eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, vamos adelante. Cuando me llama mucho la atención, cuando Israel es el pueblo escogido por Dios, es la nación que Dios escogió para sí, para que le sirvieran, para que le adoraran, para que lo buscaran. Cuando Israel peca, Dios le da varias oportunidades, pero el pueblo de Israel sigue rendido a la idolatría, a la desobediencia. Entonces vemos como a través del profeta Jeremías, Dios le habla a Israel y le dice que me voy a divorciar de ustedes, me voy a separar de ustedes, ya no soporto más, ya no aguanto más su rebelión, ya no aguanto más su desobediencia. Y Dios se divorcia o se separa de Israel. Ahora, cuando Dios se separa de Israel, Israel queda desprotegido. Dios era el que regía a Israel, Dios era el que guardaba a Israel, Dios era el que cuidaba a Israel. Ahora, cuando Dios le quita su cuidado, le quita su protección a Israel, Israel queda desprotegido. Automáticamente nosotros vemos y sabemos a través de la palabra cómo viene el rey Nabucodonosor en el año 605 antes de Cristo y toma a Jerusalén y se lleva cautivo a la mayoría del pueblo de Israel a Babilonia. Allí nosotros, a través de la palabra en el libro de Daniel y en otros libros más, en el libro de Esdras, podemos ver todo lo que sucedió. Israel pierde la protección divina de Dios. Y entonces Israel pasa a ser dominado, pasa a ser influenciado, pasa a ser dirigido no solamente por el régimen de Babilonia, en el cual humanamente estaba bajo su dominio. Estaba por encima del dominio de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Sino también en el aire
Israel pasa a ser dirigido, comandado por el principado que estaba operando en ese momento en la región de Babilonia. Todos sabemos que existieron 4 imperios. Estos 4 imperios se dividieron en el imperio babilónico, después fue conquistado por el imperio medo-persa, después fue conquistado por el imperio griego de Grecia, y después el imperio de Grecia fue conquistado por el imperio romano, el cual estaba en su dominio cuando nuestro Señor Jesucristo nace. Aquí, esto, tanto en el aire como físicamente, Israel perdió su protección. Dice el Salmo 91, que hay un hermano que lo cita mucho, bendito sea el nombre del Señor, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 34:7 dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es decir, el ángel de Dios o la protección de Dios solamente está sobre aquellas personas que temen a Dios. Cuando una persona está en desobediencia, esta persona está propuesta o está vulnerable a ser tomada, a ser conquistada, a ser dirigida, a ser influenciada, a ser poseída por el enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando vamos al libro de Daniel, en Daniel capítulo 10, versículo 12, aquí vemos el panorama bien amplio y bien específico de lo que es la guerra en el segundo cielo, de lo que es el terreno de confrontación y la guerra en el segundo cielo. En Daniel capítulo 10, versículo 12 y 13, miren lo que dice. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Cuando dice reyes es porque todos sabemos que Persia era el imperio persa, pero los países, esto abarcaba muchos países, todo el Medio Oriente. El imperio persa se esparció casi por el mundo entero, tuvo el dominio en ese tiempo. Entonces, por eso dice, el príncipe de Persia, el principal de Persia, se me opuso, y quedé allí con los principales, quedé allí con los reyes de Persia, quedé allí con todos esos principados jerárquicos que abarcaban todo el territorio del imperio persa. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que leer, cuando leemos la palabra así cuidadosamente, nos damos cuenta de la maravilla que hay detrás de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí vemos que hay una batalla. Dice, desde el primer día que Daniel dispuso su corazón y oró a Dios para entender lo que había de pasar, desde el primer día, desde el primer día, el Señor le envió respuesta. Desde el primer día, el Señor envió respuesta a Daniel, pero dice que había el príncipe de Persia, que estaba en el segundo cielo, como hemos venido analizando, se le opuso durante 21 días. Allí había una lucha. Y dice este personaje que le estaba hablando a Daniel, dice, y vino Miguel, uno de los principales príncipes.
En la palabra de Dios, en la Biblia, el arcángel Miguel aparece 4 veces su nombre solamente en toda la palabra. La primera vez aparece aquí, en este libro de Daniel. La segunda vez aparece cuando contendía con el cuerpo de Moisés, directamente con Satanás, que el Señor lo reprenda. Esta es la segunda vez. Este príncipe Miguel, arcángel, este es el príncipe guerrero de Dios. Es algo muy importante. Gabriel tiene una función. Gabriel es un ángel mensajero. Es alguien que lleva mensaje de parte de Dios. Pero Miguel es un guerrero. Es el principal guerrero del ejército celestial. Cuando vemos en Apocalipsis 12, que es la tercera vez que aparece este nombre, Miguel, es cuando Satanás es echado por tierra. Dice que Miguel y su ejército pelearon contra Satanás y todos esos demonios, todos esos ángeles caídos, espíritus inmundos, y lo hicieron caer por tierra. Y la cuarta vez que se oye hablar de es ahí mismo en este capítulo 12 de Apocalipsis. Ahí, en el segundo cielo, está ese territorio de confrontación, donde había una lucha, había una batalla, para que la respuesta que Daniel estaba pidiendo no llegara a Daniel. Asimismo, en este tiempo, usted y yo estamos expuestos a lo mismo. Muchas veces nosotros oramos al Señor, muchas veces nuestras oraciones se demoran y vemos que pasa el tiempo como que Dios nos responde a nuestras oraciones, pero mis amados, que en el segundo cielo existe una lucha constante, existe una batalla, existe este territorio de confrontación, donde cuando Dios envía la respuesta a sus santos, a su iglesia, a toda aquella persona que ora y clama al Señor Todopoderoso, hay una oposición para que su bendición llegue. Hay una oposición para que la respuesta del Señor llegue a su vida. Aquí lo vemos claramente en el libro de Daniel. Hermano, pero dice la palabra en Colosenses que Jesús venció a todos estos principados y potestades, los venció. Ok, Jesús los venció y Jesús les quitó la llave de la muerte. Jesús les quitó la llave de la muerte. Dice la palabra en Efesios 4 que Jesús descendió y a lo más profundo y le quitó la llave de la muerte a Satanás. Le quitó la legalidad que Satanás tenía sobre la humanidad completa. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús venció, pero ahora usted y yo tenemos una batalla que librar cada día. Es por eso que Pablo compara nuestro caminar como soldados de Jesucristo. Somos soldados de Jesucristo. Es por eso que Pablo nos habla en Efesios 6 que estos rangos de espíritus operan en los lugares celestes, en huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, en el segundo cielo. Ahí ellos operan, ahí ellos impiden de que la bendición del Eterno, la bendición del Todopoderoso llegue a nuestras vidas. Ahí, ese territorio, al llamarse territorio de confrontación, ahí se confronta la respuesta que viene del cielo. Quiero decirle, Dios puede enviar la respuesta, pero cuando la respuesta viene y llega a ese territorio, es confrontado. Esa respuesta es confrontada. Si esa respuesta viene para una persona que está en desobediencia o está en pecado o ha fallado o no es una persona íntegra delante de Dios, esa respuesta no pasa. Ahí es confrontado y se ve quién es usted. Recuerden que hay espíritus, hay demonios que nos acechan constantemente y ellos saben quién es cada persona.
La respuesta a Daniel llegó porque Daniel era un hombre íntegro. Daniel era un hombre temeroso de Dios. Daniel era un hombre apartado del mal. Daniel era un hombre poderoso en Dios. Por eso la respuesta llegó. ¿Por qué? Porque aquí vemos a este personaje que está hablándole a Daniel y está diciéndole: yo estaba ahí peleando con ellos, pero yo no pude solo. Vino respuesta del cielo, vino refuerzo del cielo, vino Miguel con su ejército para pelear contra el príncipe de Persia y esos reyes que estaban allí, el príncipe y todos esos que no me dejaban pasar. Ok, yo dejé allí a Miguel peleando, pero yo ahora tengo que regresar. Daniel, yo vine a traerte la respuesta. Mira, esta es la respuesta. Esto es lo que Dios te ha concedido. Esto es lo que Dios te ha otorgado. Esto es lo que tú querías saber. Aquí está la respuesta a lo que tú quieres saber. Pero ahora yo tengo que regresar para seguir luchando. Aquí ahora vamos a ver en el versículo 20 algo muy importante y que me llamó mucho la atención, que debemos de notarlo. Dice en el mismo Daniel capítulo 10 versículo 20. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Fíjese, la lucha no se acaba, la lucha es algo constante. En el segundo cielo, en este terreno de confrontación, territorio de confrontación, hay una lucha constante, donde el bien y el mal están peleando. El mal se opone a que usted sea bendecido. El mal se opone a que usted reciba respuesta de Dios. El mal se opone a todo lo bueno, a todo lo justo, a todo lo sano, a todo lo amable, a todo lo que tiene buen nombre. El mal se opone a todo eso. El mal se opone directamente a los hijos de Dios. Satanás no se va a preocupar por sus hijos, porque los hijos de él son hijos de él. Él no tiene problema con ellos. Ellos, como dice Pablo en Efesios 2, están... Dios les bendiga, hermanos. Aquellos que no estén usando el micrófono, por favor, pueden desconectarlo. Dios les bendiga. Si no están usando el micrófono, por favor, apaguen los micrófonos. bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, apaguen su micrófono. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos como la guerra es constante. La guerra no se acaba nunca. Bueno, mientras que dure todo esto, mientras que dure este mundo, va a haber guerra hasta que Satanás sea vencido completamente, o los 1000 años que él va a ser encarcelado. En ese tiempo no va a haber guerra tampoco en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que la palabra habla en el libro de Isaías que no va a haber problema ni en el clima, que los animales no se van a comer unos a otros, que las vacas van a dar buena leche. ¿Por qué? Porque estos espíritus que operan en el segundo cielo, ellos tienen una contaminación, ellos contaminan el medio ambiente, ellos contaminan la atmósfera, ellos contaminan los cielos, ellos traen plagas. Hay demonios que son plagas que vienen a la tierra, hay demonios que son enfermedades que vienen a la tierra y así sucesivamente. Entonces, por eso que en estos 1000 años la palabra nos muestra que no habrá plaga, que no habrá anciano que muera de pocos días, ¿entiendes? Esto nos da a demostrar que estos espíritus que operan en el segundo cielo tienen una influencia muy grande sobre este mundo que nosotros vivimos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, me llama mucho la atención porque Daniel dice en el libro de Daniel, este personaje que le está hablando dice: ahora yo vine a traerte la respuesta, pero yo ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia.
Pero escuchen lo que dice aquí. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Escuchen esto. Aquí vemos, como les decía al principio, que el mundo fue regido, gobernado por estos 4 imperios. Primero el imperio babilónico, después el imperio medo-persa, que era el que estaba en este tiempo, específicamente en este tiempo, estaba operando o gobernando el imperio de Persia, medo-persa. Pero dice, y al terminar con el príncipe, con este príncipe de Persia, al terminar de luchar con él en este territorio, viene el príncipe de Grecia. ¿Por qué? Porque más adelante vemos cómo el imperio medo-persa es conquistado y es derribado por el imperio griego. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí nos muestra, y aquí tenemos una luz bien clara, de que existe una guerra constantemente, de que el enemigo no descansa, de que el enemigo está todo el tiempo tratando de hacernos la guerra. El enemigo está todo el tiempo tratando de robarnos nuestra bendición. Mientras que usted permanezca en obediencia a Dios, mientras que usted permanezca rendido al Señor, el enemigo no va a poder robarle o arrebatarle su bendición. Ahora, si usted cede, si usted se desvía, si usted se desanima, si usted baja la guardia, entonces el enemigo podrá hacer de las suyas y robarle o arrebatarle su bendición. Bendito sea el nombre del Señor. En estos textos, así como vimos en Efesios 2, vemos cómo Satanás es el padre de los hijos de desobediencia. Ahora, si usted está en obediencia a Dios, usted no tiene por qué preocuparse, porque usted está obedeciendo al Señor. Quiero hablar de algo muy importante, y esto lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 30. Y hablando Jesús le dijo, no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo que nada tiene en mí. A veces nosotros hemos malinterpretado este texto o este versículo y decimos que Satanás es el príncipe de este mundo, pero nosotros no podemos generalizar cuando el texto habla. Satanás viene el príncipe de este mundo, pudiéramos decir, Jesús está hablando de un territorio, Jesús está hablando de personas, el príncipe de los hijos de este mundo, el príncipe, como veíamos en Efesios 2, versículo 2, que Satanás es el príncipe de los hijos de desobediencia, el espíritu que opera en el mundo. ¿Cuál es la desobediencia? Las personas del mundo, ¿qué es lo que es? Ellos son guiados. Satanás es su príncipe, es su guía. Por eso que Jesús en cierto momento le dijo a aquellos escribas y fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque las obras de su padre hacen. Aquellos escribas y fariseos querían matar a Jesús, querían apedrear a Jesús, estaban mintiendo, buscando testigos falsos contra Jesús para hacer caer al Señor. Pero sin embargo Jesús le dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de su padre el diablo son las que ustedes hacen. Sin embargo yo vengo haciendo obras. Sin embargo, yo vengo mostrándoles el reino, vengo trayéndoles el reino, vengo haciendo las obras de mi Padre y ustedes no me creen. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, Satanás es el príncipe, pero no podemos generalizar de este mundo, porque en este mundo vivimos nosotros, aunque no somos de aquí, como les decía, como dijo Jesús en la palabra. No somos de aquí, pero vivimos aquí. Entonces, esto no lo podemos generalizar. ¿Generalizar por qué? Porque Satanás no es nuestro príncipe. Nuestro príncipe y nuestro Señor es Jesucristo. Nosotros estamos en obediencia.
Nosotros estamos en sumisión. Nosotros estamos apartados para el Señor. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa del Señor para el día de nuestra redención. Ahora que estamos aquí, en este mundo, sí, tenemos que vivir en este mundo, así como el Señor Jesús vivió, dando muestra, dando ejemplo de cómo debíamos de ser, de cómo debíamos de comportarnos, de cómo debíamos de guiarnos, de dirigirnos. Alabado sea el nombre del Señor. Como les decía, el Salmo 34:7 dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que temen a Dios y los defiende. Dios no tiene compromiso con aquellas personas que no están en temor de Dios. Dios no tiene compromiso con aquellas personas que andan en desobediencia. Dios no tiene compromiso con las personas del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros hemos sido bendecidos con Cristo Jesús, pero ¿sabe dónde? En lugares celestiales. Ahora, los lugares celestiales es el lugar celestial que nos habla la palabra en Efesios 1:3, Efesios 1:20, Efesios 2:6, Efesios 3:10. Dice la palabra que hemos sido bendecidos con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Por estos lugares celestiales que habla la palabra es diferente de los lugares celestes donde operan estos espíritus. Lugares celestiales ya lo habla la palabra, celestiales es por encima de del primer cielo y el segundo cielo. Lugares celestiales donde Cristo se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí hemos sido bendecidos nosotros, mis amados. Es por eso que hay una constante lucha, porque el enemigo no quiere que nosotros lleguemos a sentarnos con Cristo Jesús. Esto va a terminar, esto va a acontecer el día que nosotros partamos con el Señor o cuando Cristo venga por su iglesia. Esto va a suceder automáticamente. Nosotros, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, que nosotros seremos levantados a la final trompeta, a la trompeta de Dios, trompeta del Señor, seremos levantados y arrebatados juntamente con el Señor en los aires, Ahora, ¿por qué la palabra dice, otra versión dice en las nubes? El texto de 2 Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, versículo 17, dice en las nubes. ¿Por qué en las nubes? Las nubes pertenecen al primer cielo. Ese primer cielo es a donde nosotros seremos levantados. Ahora, ¿por qué Jesús viene a buscarnos a nosotros, a recogernos y a pasarnos del primer cielo al tercer cielo? Fíjense, y es algo muy importante. Ya no seremos espíritu. Ya no seremos espíritu porque o alma, cuando todos sabemos que cuando el alma, la persona muere, hay una separación. El espíritu regresa a Dios, el alma va a uno de los dos lugares, ya sea Hades o Seol o infierno, o sea a la presencia de Dios. Por eso Pablo en varias ocasiones dijo, para mí es mejor partir con el Señor para estar en su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Estos son temas bien controversiales, pero que la Biblia nos enseña claramente. La Biblia nos muestra claramente. Entonces, ya sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Ahora, el Señor viene a buscarnos. En este caso, el Señor viene a buscar a los que estén vivos. A los que estén vivos, y las almas de los que han muerto vienen con el Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los tesalonicenses, no se preocupen por los que ya durmieron, no se preocupen. Le llama a la muerte un estado de sueño, pero le llama a la muerte corporal, un estado de sueño del cuerpo. Es como un dormir del cuerpo, porque hubo una separación. Se separó el espíritu, el alma y el cuerpo, y cada uno fue a lugares diferentes. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjate, no sé por qué me meto aquí un poco, pero bueno, Dios sí sabe. Me estoy metiendo aquí un poco, que no viene al tema, pero sí es importante
nosotros, porque hay muchas personas que siguen el ministerio a través de las redes y hay muchas personas que han sido engañadas con estos temas y dicen que el ser humano duerme, que nada sabe, muchos textos y versículos sacados de su contexto original, y es algo muy importante que nosotros siempre pongamos el granito de arena doctrinalmente. Es muy importante. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor viene a buscarnos. Las almas que estén con el Señor vienen con el Señor para cada alma poseer su cuerpo. Cada persona tendrá su cuerpo. Los cuerpos se levantarán, así como en Ezequiel 37, y cada cuerpo cobrará vida. Y esos cuerpos serán levantados y glorificados. Ahora el Señor viene a pasarnos por ese lugar, porque ya pasaremos con un cuerpo físico, aunque glorificado, un cuerpo glorificado, un cuerpo limpio, un cuerpo sin pecado, es el que va a pasar por ese lugar, por el segundo cielo, o por estos lugares donde operan o tiene jurisdicción el enemigo. Por eso el Señor Jesucristo viene con las almas que están en su presencia a buscar sus cuerpos, y con los cuerpos de aquellos que estén vivos cuando el Señor venga, serán levantados y transformados en el aire. Entonces el Señor nos pasará del primer cielo al tercer cielo, porque hay un gran problema. Podemos estar expuestos a nosotros sufrir algún daño. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra nos dice en Apocalipsis 19 que el Señor viene con un gran ejército, y ese ejército son las almas, son las personas que vienen ya con Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Algo muy importante, mis amados, ya hemos visto el territorio de confrontación, el segundo cielo, donde opera el enemigo. Aquí la Biblia es clara en Efesios 2, capítulo 2, versículo 2, en los lugares celestes. Efesios 6, capítulo 12, lo vimos también en Daniel, capítulo 10, versículo 12, 13 y versículo 20. Ahora, ya hemos desarrollado este tema. Hasta aquí podemos ver, espero que me haya dado a entender bien, con todos los hermanos, a la luz de la palabra hemos podido ver la guerra que existe constantemente en el segundo cielo, el territorio de confrontación del enemigo donde operan él y sus demonios. Ahora, el Señor me decía, no puedes terminar esta enseñanza. Dios ponía en mi corazón esto, sin dar algunos consejos de cómo podemos nosotros obtener la victoria, o cómo podemos nosotros contrarrestar a este poder o a estos poderes de las tinieblas, ya que dice la palabra en 2 de Corintios 10, versículo 4, que el Señor nos ha dado armas poderosas en Cristo para destrucción de fortaleza. Hay hombres y mujeres que Dios ha escogido específicamente en diferentes tiempos, que son guerreros del Señor. Y yo estoy seguro que en este grupo hay muchos hombres y mujeres que son guerreros del Señor. A través de las redes también hay muchos hombres y mujeres. Por eso muchas personas se interesan por estos temas tan importantes sobre la guerra espiritual, sobre cómo podemos conocer al enemigo, sobre cómo opera el enemigo, los terrenos, los territorios, las legalidades, los derechos legales, la influencia, todas estas cosas, cómo opera el enemigo. Es muy importante saberlo, como decía el hermano Marlon al principio. Ahora, hay muchas personas que se van al extremo, hay muchas personas que quieren saber más de Satanás que Dios. Hay personas, hay predicadores que yo a veces estoy pasando y veo en las redes sociales que predican más del infierno, de Satanás y de los demonios que de Dios y del Señor Jesucristo. Hay muchas personas que se enfocan más en conocer al enemigo que en conocer a Jesús mismo, que en conocer a Dios, que en conocer el amor de Dios, que en conocer los derechos que tenemos en Dios, que en conocer las bendiciones que Dios nos ha otorgado. Y hay muchas personas tristemente que se han cegado
por estos temas y han hecho una admiración, una fijación con estos temas, y quiero decirles que están hoy en día predicando solamente, en vez de predicar de salvación, en vez de predicar que Cristo viene, en vez de predicar que hay vida, que hay salvación, que hay oportunidad todavía, que todavía la puerta del arca está abierta, que la gracia está abierta, que tenemos oportunidad en Cristo Jesús, que mientras haya vida y esperanza, están predicando y enseñando solamente de demonios, ¿no? Porque tal demonio, porque tal espíritu. Es bueno conocer estos temas, como decía el hermano, es bueno aprender sobre estos temas, es bueno saber cómo opera el enemigo, cuáles son sus estrategias. Aquí vimos ya el territorio de confrontación, donde opera el enemigo. Hay una guerra constante en el cielo, hay una guerra en el cielo que se opone para que usted y yo nos recibamos nuestras bendiciones, para tener a la iglesia dividida, para estar en conflicto, para estar en guerra, para estar en odio, en rencor. Todo esto surge en el segundo cielo. Todo esto surge ahí en ese territorio, en ese lugar que opera Satanás y todos esos demonios, ángeles caídos y espíritus malvados. Gloria sea el nombre del Señor. Saludamos y bendecimos a todos los hermanos que nos saludan de diferentes países. Gloria a Dios. Están a través del canal del ministerio. Ahora, vamos a ver algunos consejos que nos da la misma Biblia sobre cómo nosotros podemos ser victoriosos en Cristo Jesús. Cómo nosotros podemos contrarrestar todos estos espíritus y ataques del enemigo que tiene constantemente contra los hijos de Dios. Vamos a ver qué nos enseña Daniel. En Daniel 6, capítulo 6, versículos 10 y 13, vemos que Daniel nos enseña un principio poderoso. Nos lo enseñó Daniel, porque vengo del Antiguo Testamento al Nuevo. Nos lo enseñó Moisés. Nos los enseñó el Señor Jesucristo, nos los enseñó Juan el Bautista, nos los enseñaron los apóstoles, y es la oración. La oración, dice la palabra de Dios en Daniel 6, versículos 10 y 13, que Daniel oraba 3 veces al día. Fíjense que Daniel era un hombre ocupado. Daniel era gobernador de las provincias. En cada reino que pasó, Daniel era gobernador de varias provincias, de varios lugares. Y ustedes saben que un trabajo de un gobernador es bien difícil. Tener el margen, tener todo bien acomodado, acotejado. Daniel, a pesar de su trabajo, dice la Biblia que él oraba 3 veces al día. Dice que él se postraba 3 veces al día y oraba a su Dios. El segundo principio poderoso que vemos en Daniel es la obediencia. Daniel prefirió ser echado al foso de los leones, que se los comieran los leones literalmente, antes que dejar de orar, antes que desobedecer a Dios. Porque Daniel tenía un principio, el amor a Dios sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. El tercer principio que nos deja Daniel y nos deja todos los hombres de Dios, incluido nuestro Señor Jesucristo, es el ayuno. En Daniel capítulo 10, en este mismo capítulo que estábamos leyendo y tratando, versículo 1 y 2, vemos cómo Daniel se aflige, se postra, se humilla en ayuno y en oración delante de Dios. Daniel era un hombre de ayuno, Daniel era un hombre de oración, Daniel era un hombre de vigilia, Daniel velaba con sus amigos, con aquellos jóvenes hebreos. Daniel era un hombre que velaba. Y hoy en día estos mismos principios del reino con que Daniel pudo recibir respuesta y obtener victoria en aquel tiempo, estos mismos principios están para nosotros. Vamos a ver qué nos enseña Pablo. Pablo nos enseña en Efesios 6:10 claramente, nos dice:
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted no va a poder ponerse la armadura de Dios. Usted no va a poder resistir las acechanzas del enemigo. Usted no va a poder luchar por su bendición y pelear por su bendición si usted primeramente no se fortalece en Dios y en el poder de su fuerza. Como vimos, Daniel, también nos fortalecemos en Dios, orando, ayunando, leyendo su palabra, buscando su rostro, su presencia, llenándonos de su Espíritu Santo. Eso es fortalecernos en Dios, apartándonos para Dios, siendo hombres y mujeres íntegros, con principios, siempre diciendo la verdad, siendo personas justas, perseverando en el Señor. Estos principios nos los enseña el apóstol Pablo. Principio número 2 que nos enseña Pablo es vestirnos de la armadura de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de la armadura de Dios, a veces lo leemos a la ligera, no, porque el yelmo, la salvación, el cinturón y esto y lo otro. Pero detrás de cada una de las piezas de la armadura existe un principio de vida que nosotros tenemos que vivir para nosotros poder estar revestidos de esa armadura. Para nosotros poder estar vestidos completamente de esa armadura. Tenemos que ser personas justas, personas sinceras, personas que digan la verdad, personas que prediquen el evangelio de Dios. No te digo que seas predicador, que prediques a multitudes, pero te digo que seas un predicador que a través de ti, de tu testimonio, las personas vean un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios. Son principios que hay o requisitos que requiere para nosotros poder ponernos esa armadura que Dios nos ha dado, esa armadura espiritual que el Señor nos ha entregado. Nosotros necesitamos, requerimos, hay requerimientos, hay requisitos para poder estar revestidos de esa armadura. Ahora, si usted es una persona mentirosa, usted va a tener un área vulnerable con respecto a la armadura de Dios. Si usted es una persona injusta, usted va a ser una persona vulnerable a ser atacado por el enemigo. Y ya vimos en clases pasadas lo que son los derechos legales que las personas le otorgan o le ceden al enemigo, tanto para influenciar una vida como para poseer una vida. Entonces, esta armadura requiere la espada del Espíritu. Usted necesita ser una persona que viva conforme a la palabra para usted poder hacer como hizo Jesús, contrarrestar al enemigo con la espada del Espíritu, para usted poder usar, como dice la palabra en Hebreos 4:11, porque la espada del Espíritu, la espada de doble filo que penetra los tuétanos, el corazón, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted necesita ser una persona que vive conforme a la palabra de Dios. Daniel vivía conforme a la palabra de Dios. El apóstol Pablo vivía conforme a la palabra de Dios. Por eso eran personas poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios 10:3-5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armaduras de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Principios poderosos para nosotros poder pararnos en el territorio de batalla, para nosotros poder pararnos en el terreno de batalla, para nosotros poder contrarrestar
cuando venga ese enemigo mentiroso, cuando venga ese enemigo a hacernos la guerra, cuando venga ese enemigo a robarte tu bendición, cuando venga ese enemigo a querer enfermarte a ti, a tus hijos, a tu familia, usted se va a levantar, usted se va a parar como un hombre y una mujer de Dios que sabe cómo usar la palabra de Dios, que sabe cómo usar la armadura de Dios, vestido y revestido y fortalecido en el Señor, y usted va a poder reprender las obras de las tinieblas, porque el Señor Jesucristo nos dio poder y autoridad sobre el enemigo, siempre y cuando nosotros estemos con estas cualidades que hemos hablado, siempre y cuando el hombre y la mujer de Dios tenga estas características, esté viviendo conforme a estos principios que nos deja la palabra de Dios. Ahora, el libro de Santiago, el apóstol Santiago nos enseña dos principios muy poderosos. El primero es Santiago 4:7, están los dos. A veces leemos esto, pero lo leemos ligeramente. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Ok. Someterse a Dios. Cuando nosotros vivimos una vida sometidos a Dios, nosotros vivimos una vida en obediencia, en sumisión. Nosotros vivimos una vida conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Esto es que nos dice Santiago, someteos pues a Dios. Cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, cuando viene aquel dardo del enemigo a tratar de desviarte, usted vive una vida sometido a Dios y ese dardo le va a resbalar. Ese dardo con el escudo de la fe usted lo va a parar. Ese dardo no va a poder entrar. Ese dardo no va a poder dañar su vida cuando usted vive una vida sometido a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, primero dice la palabra en Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Fíjense, cuando nos sometemos a Dios, automáticamente el segundo principio es resistir al diablo. Cuando vivimos sometidos a Dios, nosotros resistimos al diablo. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús vino y Jesús se sometió al Padre. Jesús vino y dijo, Padre, no he venido a hacer mi voluntad, sino he venido a hacer la tuya. Yo he venido a cumplir tu voluntad, Señor. Y así nosotros, cuando nosotros estamos sometidos a Dios, resistimos al diablo, ¿qué pasa? Jesús, ¿qué hizo? Confrontó a Satanás con la misma palabra. No, pues, que estos panes, estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, con la misma palabra. No solo de pan vivirá el hombre. Tírate de este penáculo y Dios enviará a sus ángeles alrededor de ti. Fíjate que Satanás estaba utilizando la misma palabra, pero la estaba transgiversando, la estaba desviando, estaba tratando de engañar. Así hay muchas sectas, así hay muchas personas engañadas hoy que sacan fuera de su contexto muchos versículos de la palabra de Dios. Y estas personas, cuando sacan estos principios o sacan de contexto o han creado doctrinas o han creado concilios, denominaciones basados en lo que ellos creen y no en lo que dice la palabra de Dios verdaderamente, entonces estas personas están expuestas, como dice el Señor, al infierno de fuego. Apartados de mí que nunca os conocí. Señor, pero si en tu nombre nosotros hicimos esto o lo otro. Apartados de mí, dice el Señor, que yo no los conozco a ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué hace Jesús? Jesús lo confronta con la palabra. Cuando analizamos y vemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 8 y 9, dice que el Señor viene. ¿Y qué hace el Señor? De la boca del Señor Jesucristo sale una espada aguda. Y cuando vemos lo que significa la espada, en Hebreos 4:12 y en Efesios 6, en
En Efesios 6, lo que significa la espada es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo va con esa espada. Automáticamente esa espada que es justa, que es recta, que es espada de doble filo, esa espada es la que va a juzgar al anticristo y al falso profeta. Esa misma espada es la que saca el Señor de su boca en Apocalipsis 19 para juzgar al anticristo y al falso profeta y echarlos en el lago que arde con fuego y azufre, que de hecho el anticristo y el falso profeta son los primeros que van a estrenar, son los primeritos, van a tener el privilegio de ser los primeros que lleguen a ese lugar. Son los que van a estrenar. Recuerden que infierno, Hades o Seol no es lo mismo que lago de fuego y azufre. Lago de fuego y azufre es la muerte segunda. Es la muerte segunda que habla Apocalipsis 20. Todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la muerte segunda. Bendito sea el nombre del Señor. Y para nosotros es la eternidad con Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, Jesús confronta al enemigo con la misma palabra. Ahora, ¿qué le pasó a aquellos jóvenes en el libro de Hechos, capítulo 19, que querían echar fuera un espíritu malo? Aquellos jóvenes fueron hijos de Seba, uno de los principales judíos. Fueron a tratar de echar un espíritu fuera. Y le dieron orden al espíritu: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te echamos fuera. ¿Y qué sucedió? Salieron heridos, salieron desnudos, salieron golpeados. Asimismo, si nosotros no somos hacedores de la palabra, si nosotros no ponemos en práctica y vivimos cada principio establecido en la palabra, entonces nosotros vamos a estar expuestos. Entonces nosotros no vamos a poder enfrentar al enemigo. Entonces nosotros no vamos a poder hacerle guerra a Satanás y a todas esas jerarquías de demonios. Porque no somos personas que estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando no vivimos conforme a la palabra de Dios, somos personas que no tenemos identidad en Cristo Jesús. Entonces, una de las cosas que necesitamos es tener identidad. Identidad de hijos, identidad de siervos de Dios, identidad de que somos hacedores y guardadores de la palabra del Señor. Alabado y bendito sea el Cristo de la gloria. Dice la palabra en Juan capítulo 15 versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En otro pasaje dice: pidan todo lo que quieran, todo lo que pidan conforme a mi voluntad, os será hecho. No se crea que Dios le cumple antojos a nadie, que Dios no es Papá Noé para andar cumpliéndole antojos a la gente. Dios cumple y Dios responde a la oración que es conforme a su voluntad. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados, espero por la gracia y la misericordia de Dios que hasta aquí me haya dado a entender con todos ustedes. Voy a terminar con los hermanos de Facebook para darle algunos minutos a los hermanos para alguna pregunta, alguna opinión, alguna aportación. Así que saludamos y bendecimos a todos los hermanos y hermanas que nos han sintonizado y que sintonizan el canal del ministerio, la plataforma. Saludamos y bendecimos sus vidas. Esperemos que esta enseñanza sea de bendición y pueda abrir sus ojos espirituales
y a partir de ahora usted empiece a vivir de una manera diferente, a enfrentar las batallas, las luchas, las situaciones de la vida de una manera diferente, porque ese es nuestro objetivo con cada enseñanza. Así que en el nombre del Señor les saludamos y les bendecimos en esta hora. Saludos y bendiciones en el nombre de Jesús.